ofrecía soluciones y hablabas de la paideia de los griegos. ¿Nos cuentas un poquito? Bueno, la paideia es el problema de la educación al que nos referíamos antes. Tú fíjate que, y esto también puede resultar muy escandaloso, la democracia griega, se dice que la democracia nació en Grecia. Bueno, un momento. En Grecia nació un determinado tipo de democracia que no tiene nada que ver con lo que ahora se entiende por democracia. Lo que ahora entendemos por democracia es igualitarismo, una vez más, sufragio universal, libre y directo, en el cual el voto de todas las personas pesa exactamente lo mismo, ya seas un criminal, ya seas un premio Nobel de física. En Grecia no. En Grecia, en la democracia ateniense, había tres tipos de personas. Una, los santos, los héroes, los sabios, los guerreros, los filósofos, los artistas. Estas personas, en la medida en que se gobernaban a sí mismas, estaban por encima de la ley. Luego naturalmente era un núcleo muy pequeño. Luego había un segundo núcleo que eran los ciudadanos. Ciudadanos eran únicamente aquellos ciudadanos con derecho al voto, con derecho a opinar sobre los asuntos públicos, sobre los asuntos de la república, de la cosa pública en el ágora. Estas personas eran personas que habían recibido la paideia, es decir, que se habían sometido a un férreo, rigurosísimo sistema de educación. Y quienes habían salido airosos de esa prueba de la paideia eran personas que tenían criterio, que tenían formación, que tenían un sistema de valores y que además alimentaban el propósito de ayudar a sus semejantes y de organizar las cosas de la sociedad de la mejor manera posible. Esas eran las personas que gobernaban, esas eran las personas con derecho a voto y con derecho a opinión. Y luego estaba el conjunto, el conjunto de los súbditos. Los súbditos eran personas que no habían recibido la paideia, que por lo tanto no tenían ni altura de miras, ni información suficiente para formarse un criterio acerca de la mejor manera de resolver los problemas de la sociedad, y estas personas tenían que ser rectamente, misericordiosamente, sabiamente gobernadas, pero sin permitirles opinar sobre la forma de hacerlo. Eso es la paideia. Muy bien, pues nos quedó claro esta paideia. Leía en algunos autores italianos que estos promulgaban acabar con los clásicos, porque dicen que padecemos de ellos. Es decir, que si acabásemos con los clásicos, según ellos, podríamos crear más. Tú dices, estos descerebrados se cargarían el Quijote tranquilamente. ¿Tu pensamiento sobre el futuro es halagüeño o piensas que vamos a estar dentro de una sociedad en la que finalmente acaben con el Quijote y los clásicos? Bueno, en realidad mi pensamiento sobre el futuro no es ni halagüeño ni lo contrario, por la sencilla razón de que creo que no hay futuro. Ajá. Yo suelo decir, hombre, exagerando un poco, cargando las tintas, que el fin del mundo ya ha llegado. El fin del mundo, la gente se cree que el fin del mundo, precisamente por influjo de la Biblia, del judeocristianismo, que el fin del mundo pues es una especie de batalla, en la cual pues el bien pelea contra el mal, ganan los unos, pierden los otros, cae el telón y se acaba el mundo. No, eso que se llama fin del mundo, es decir, eso que se llama apocalipsis, es un proceso. Y en ese proceso de destrucción, en ese proceso de entropía, estamos ya metidos hasta el pescuezo. Es decir, la destrucción del ecosistema ha llegado tan lejos y por otra parte la proliferación de los seres humanos ha ido también tan lejos que sencillamente ya no hay punto de retorno. Esto tardará más, tardará menos, tardará años, tardará lustros, tardará décadas, pero sencillamente, y en fin, lo hemos visto esta misma semana en la prensa, parece ser que de aquí a 20 años, para alimentar las bocas de las personas que en ese momento vivirán en la Tierra, harían falta 3 planetas como este enteros. Bueno, eso evidentemente no es posible, por lo tanto estamos condenados a la extinción. Hay una ley zoológica y es una ley natural, y las leyes naturales tienen la particularidad de que son inflexibles, son tozudas, no admiten excepciones, se cumplen a rajatabla siempre. Esa ley de la zoología dice que cuando una especie animal, y nosotros somos una especie animal, crece por encima de lo que el hábitat consiente, esa especie se extingue. Por lo tanto, para que el ser humano no perezca, suponiendo que exista la posibilidad de que no perezcamos, suponiendo que el deterioro del ecosistema sea reversible, que es mucho suponer, pero aún admitiendo esto, y es muy duro decirlo, para que el ser humano sobreviva, hacen falta que 2 de cada 3 personas mueran. Sencillamente tenemos casi ya, vamos camino de los 7.000 millones de personas. Por encima de 2.000 millones de personas, la vida no es sostenible.
Impactas cuando hablas de estas cuestiones, se produce... Sí, impacto, pero fíjate, esto que yo lo suelo decir muy a menudo, tanto, no sé, por una radio como lo estoy diciendo en estos momentos, como en conversaciones privadas, te aseguro que nunca hasta ahora he encontrado una sola persona, digo, ni una sola excepción, que se quede horrorizada. Al contrario, todas las personas delante de las cuales me expreso en estos términos, todas, sean de izquierdas, sean de derechas, no sean de nada, todas me dan la razón. Muy bien. Pues continuando con este libro, vemos que estás en contra del tabaco, porque además hace daño a su alrededor, y hablas de las drogas, y dices, no es cuestión de prohibir, si el personal se quiere morir antes, que lo haga. Es decir, que... Bueno, un momento, vamos a ver. Bueno, el tabaco, desde luego, lo único que yo prohibiría, yo sigo a rajatabla, yo creo que todas las leyes sobran, que basta con respetar una ley. Esa ley, formulada por Platón y recogida, por ejemplo, por Bakunin y por tantos otros, que dice, mi libertad termina donde empieza la libertad de los demás. Es decir, trata al prójimo como a ti mismo. Si yo fumo, estaré dañando mis pulmones, pero además estoy dañando los pulmones de la persona que no fuma, que está a mi lado. Por eso el tabaco debe ser prohibido en los lugares públicos. La gente que en los lugares privados quiera fumar, allá ellos, libre albedrío. En cuanto al resto de las drogas, la única droga que daña al inocente es el tabaco. Las demás drogas no dañan al inocente. Si yo ahora, no sé, me meto un chute de heroína en vena, me estaré haciendo daño a mí, pero no estoy haciéndote daño a ti ni a cualquier persona que esté a mi lado, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los políticos? ¿Quiénes son los legisladores para meterse en nuestra vida privada? ¿Quiénes son para decidir si yo puedo o no puedo fumar un porro, por ejemplo? Eso es asunto mío, no es asunto de ellos. Y por otra parte, cuando tú has dicho que yo digo, si uno quiere matarse, que se mate, es cierto. Si uno quiere matarse, que se mate. Eso también es libertad. Uno tiene derecho a suicidarse. Pero con eso no quiero decir que todas las drogas, como se nos dicen, maten. Eso de meter todas las drogas en un cajón desastre, como si todas fueran no solo dañinas, sino igual de dañinas, bueno, eso es otro disparate del mundo actual. La moralina. Hay drogas muy malas, hay drogas menos malas, hay drogas regulares, hay drogas buenas y hay drogas llamadas drogas, es decir, yo las llamo sustancias enteogénicas que ayudan a conocer los misterios del universo y nos conducen al éxtasis. Esas drogas no solo no son perjudiciales, sino que son beneficiosas y, sin embargo, también están prohibidas al ser metidas a viva fuerza en ese cajón desastre de todas las drogas. No soy partidario de que se legalicen, sino de que se liberalicen. Naturalmente, es decir, es que por lo pronto legalizar o no legalizar las drogas es que es estúpido. No solo los seres humanos se han drogado siempre y siempre se drogarán, sino que también los animales lo hacen, ¿eh? Por ejemplo, hablaba hace un momento de gatos. Bueno, los gatos se drogan cuando las tienen a su alcance con dos hierbas. Una es la valeriana, que los relaja, y otra es una hierba que se llama en inglés catnip, tiene también un nombre castellano, no sé exactamente cuál es, que les induce, en cambio, pues sentimientos de euforia, sentimientos de alegría, sentimientos de exaltación y de júbilo. Es decir, hay una tendencia en la conducta de los animales, sobre todo de los animales superiores, de los animales de cerebro desarrollado, a inducir dentro de ellos estados modificados de conciencia. Por lo tanto, legislar, eso es como legislar que respiremos, que comamos, que bebamos, o, en fin, o cualquier otra función fisiológica o psicológica. Es una perfecta estupidez, es inútil. Pero, aparte de eso, ¿qué derecho moral hay a legislar en ese tipo de cosas? Es que no lo puedo entender, y no puedo entender que la gente además se le parezca lo más normal del mundo que el Estado nos prohíba ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Ya, en este momento tenemos en España unas noticias sobre... no, perdona, es que he dejado un hilo suelto, claro, ¿no? Entonces, lo de liberalizar, efectivamente, pues, de la misma forma que no hay por qué legislar sobre las lechugas van al mercado y quien quiere comprarlas las compra, y quien quiere aliñarlas con aceite de oliva las alinea con aceite de oliva, y quien quiere aliñarlas con otro aceite las alinea con otro aceite, pues de la misma forma. Es decir, las drogas son productos que deberían estar en el mercado y que la gente